Que Dios les bendiga, queridos, qué alegría saludarlos. Hoy miércoles 12 de marzo estamos en nuestra serie recién iniciada, El Camino a la Cruz. Estamos preparando nuestros corazones para celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, lo más importante que creemos, el fundamento de nuestra fe. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulos 21 al 28, para estudiar la última semana de Jesús, lo último que hizo Jesús antes de ser crucificado. Yo estoy seguro que Dios tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. El devocional de hoy se titula Cuando está bien enojarse. Cuando está bien enojarse. Mira, mi hermano, la palabra de Dios dice, enójense, pero no pequen. La versión Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis. Qué interesante. Significa que enojarse no necesariamente es pecado. Hay veces que está bien enojarse. Debemos tener cuidado de que ese enojo no nos conduzca al pecado, sino que nos conduzca a algo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el enojo nos pueda conducir a algo bueno? ¿Cómo es posible que el enojo no sea pecado? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar una escena en la que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es perfecto, el que nunca pecó, se enojó. Lo vamos a ver actuando con intensidad, violencia incluso podríamos decir, en el templo, tirando las mesas. Y ya la estudiaremos detenidamente esta escena el día de hoy. Es una de las escenas más interesantes en la vida de Jesús y su significado es súper importante, súper profundo. Vamos a estudiar esta historia para entender su significado en el contexto del Evangelio, pero también para aplicarla a nuestra vida, porque también nosotros somos llamados a enojarnos de vez en cuando sin pecar, a enojarnos correctamente, y Jesucristo va a ser nuestro mejor ejemplo, nuestro modelo a seguir. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día que nos das. Padre, tú eres el que nos da cada respirar, cada latido del corazón. Te pido que nos hables el día de hoy y nos ayudes a entender lo que quieres decirnos. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Mateo 21, del 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Qué interesante historia, mis amados. Solo 2 versículos, pero nos dicen mucho. Y quiero que entendamos lo importante de esta escena. Imagínenselo, de verdad imagínenselo. Jesús acaba de entrar en Jerusalén. Acaba de entrar proclamado como rey. La gente gritaba Hosana. Lo reconocían como el Mesías, como el rey enviado de Dios que viene a traer paz y salvación a su pueblo. Entró en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad capital de los judíos, la ciudad más importante del pueblo de Dios, que representaba la presencia de Dios. Y lo están aclamando como el Salvador, como el Rey, como el Mesías. Y lo primero que hace Jesús, escucha esto, lo primero que hace Jesús es ir al templo. Hasta ahí todo está bien, claro, es lo que se esperaba. El templo era el centro de la adoración del pueblo de Dios, el centro de la identidad de Israel como nación, de los judíos, representaba la presencia de Dios, y allá va Jesús. Lo interesante es que cualquiera hubiera podido pensar, sí, Jesús va al templo, ¿para qué? Bueno, para proclamarse rey, para levantarnos en armas, ¿no? Como los grandes héroes de la patria, ¿no? Que se levantaron en armas y que estaban ahí en la plaza gritando y le decían al pueblo, vamos a levantarnos en armas en contra de los españoles. Y no nos hubiéramos podido imaginar a Jesús así. Es el rey que viene a liberar a su pueblo, va al templo, por supuesto, a engrandecerse, a hablar de la nación de Israel y de cómo los romanos son unos malvados y levantémonos en contra de ellos. Pero lo que hace Jesús es exactamente lo contrario. Jesús no va ahí a atacar a los romanos y a poner por encima a los judíos, a proclamar libertad. Jesús lo que hace es hacer un acto simbólico, pero también real, en contra de la religión acartonada que habían creado los judíos, que habían inventado una religión, que habían inventado un montón de mandamientos humanos que no eran de Dios. Y déjenme, aquí hay que explicar lo que está pasando. En el templo, y más en esta época, otra vez, era una época de efervescencia religiosa. La gente venía a celebrar a Dios, la gente venía a la fiesta más importante de los judíos, a recordar la liberación en Egipto, y todos viajaban a Jerusalén y venían con sus ofrendas. Era parte de lo que se hacía en este ritual religioso, se ofrecían ofrendas a Dios.
Pero los líderes religiosos habían aprovechado la ocasión para enriquecerse. Como siempre pasa, tristemente, hay corrupción donde quiera que hay poder. Y los líderes religiosos aprovechaban la situación y se aprovechaban de la gente y no les aceptaban su ofrenda ni su dinero. Y les decían, no, esa ofrenda que ustedes tienen, quién sabe de dónde haya venido, no pueden ofrecerla aquí en el templo, aquí solo se aceptan ofrendas sagradas, santas. Y les vendían ofrendas supuestamente aceptables, por supuesto, en precios estratosféricos. Y así se aprovechaban de la gente. Y aquello se había convertido en una cueva de ladrones, dice Jesús, citando un pasaje del profeta Jeremías. Y cita otro del profeta Isaías, mi casa será llamada casa de oración. Este templo es para hablar con Dios, para celebrar a Dios, para adorar a Dios, no para hacer negocio, como estaban haciendo estos. Tristemente, mis amados hermanos, estas condiciones las seguimos viendo a lo largo de la historia del cristianismo. A lo largo de la historia del cristianismo hemos vuelto a ver gente que aprovecha su poder religioso para convertirlo también en poder político, en poder económico y aprovecharse de la gente y enriquecerse. Y les podría yo dar hasta nombre, santo y seña de quienes han hecho esto a lo largo de la historia, pero sé que no hace falta porque todos hemos visto ejemplos de eso y es una tristeza. Y Jesucristo no aprueba eso, mi amado hermano. Jesucristo no aprueba eso de ninguna manera. De hecho, le parece vergonzoso. Dice que Jesús echó a todos los que compraban, volcó las mesas y los puestos, limpió el templo. Váyanse de aquí. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús hizo un látigo incluso. Qué interesante, mis amados hermanos. Jesús actuó bastante intensamente, no sé, incluso podemos decir agresivamente, sin caer en pecado, por supuesto, sin caer en pecado, pero actuó de manera intensa. ¿Por qué? Porque aquello era algo muy grave. Estaban usando el nombre de Dios para enriquecerse. Estaban usando las instrucciones que dio Dios para adorarlo, las ofrendas, los sacrificios, pero estos las estaban usando para su propio beneficio. Y la adoración a Dios se había convertido en una vendimia. Es grave eso, es terriblemente grave. Y Jesús no lo aprobó y actuó con intensidad. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Mañana terminamos de estudiar la historia, pero el día de hoy vamos a las enseñanzas. Enseñanza número 1. No reacciones impulsivamente, actúa sabiamente. Hay una diferencia entre reaccionar y actuar. El que reacciona es el que comete impulsos, ¿no? Alguien te ofende y te enoja, se te calienta la sangre y le tiras un golpe. Eso es actuar impulsivamente, eso no es sabio, eso no es el enojo que está correcto. Lo que nos muestra aquí Jesús es, Él no reaccionó, Él actuó sabiamente. De hecho, de manera pensada. Otro evangelio nos dice que Jesús tejió un látigo, o sea, tuvo tiempo para pensar lo que iba a hacer. No fue un impulso de que los vio, se enojó y explotó. No. Lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo porque es un error que tenemos mucho en nuestra cabeza. La gente que se enoja mucho y actúa impulsivamente a veces dice, es que soy de carácter fuerte, es que yo soy de carácter fuerte y me enojo. Eso es ser carácter débil. Si fueras de carácter fuerte, te controlarías, pero eres tan débil que no te puedes ni controlar tu enojo y explotas a la menor provocación. Alguien de carácter fuerte es alguien que sí se enoja, pero se calma, piensa lo que va a hacer, piensa lo que va a decir y actúa sabiamente. Los griegos decían que una virtud es el punto medio entre dos vicios. Me parece que tienen razón en muchas ocasiones y me parece que esta es una de las ocasiones en que efectivamente la virtud es el punto medio entre dos vicios. Por un lado tenemos la impulsividad violenta, ese que se enoja a la primera provocación, que explota, que se vuelve violento y agresivo a la menor cosa sin pensarlo. En el otro extremo tenemos al que nunca se enoja, al que todo le da igual, así que pase todo. Indiferencia pasiva. Por un lado impulsividad violenta, por el otro lado indiferencia pasiva. Y en el medio de estos dos vicios, en perfecto equilibrio, tenemos la mansedumbre. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es eso de mansedumbre? Lo que nos está mostrando aquí Jesús. Mansedumbre no es ser pasivo y nunca hacer nada. Mansedumbre es actuar en el momento preciso. Actuar pensadamente, sabiamente. Mi amado hermano, no seas impulsivo, sé como Cristo Jesús. Actúa cuando debes hacerlo, con la intensidad que requiere el momento. No impulsivamente, no sin pensar, sino sabiamente. Número 2. No defiendas tus deseos egoístas, lucha por la verdad. ¿Cuándo está bien enojarse, mi querido hermano? ¿Sabes cuándo creo que está bien enojarse?
cuando lo hacemos no por nuestros propios intereses, deseos egoístas, sino por otros, por la verdad de Dios en primer lugar, por la verdad de Dios, por defender a otros, especialmente los más vulnerables, los que necesitan defensa. Jesús no se enojó aquí porque alguien lo estuviera atacando a él. A Jesús lo atacaron muchas veces. A Jesús lo quisieron matar. Es más, dice la Biblia que fue como oveja al matadero, no abrió su boca, se dejó llevar a la muerte. Y ahí no se defendió, ahí no se enojó, ahí se dejó capturar y entregó su vida. Aquí no se está enojando para salvarse a sí mismo. Aquí se está enojando para defender la verdad de Dios, para defender al pueblo de Dios que estaba sometido en esta religión humana de control, de negocio, de poder, de extorsión. ¿Se vale enojarse, mi amado hermano? Sí. No para defender tus propios intereses egoístas, sino para luchar por la verdad, para luchar por el amor, para defender a los débiles. Y es lo que está haciendo Jesús. Ahí es cuando está bien enojarse, sin pecar, cuando actuamos sabiamente. Y por último, número 3, no confíes en la religión, ten fe en Cristo. Jesús aquí nos está demostrando que ninguna religión salva, que todas las religiones terminan por convertirse en una empresa meramente humana. Ninguna religión salva. Ninguna religión efectivamente nos da paz, nos da restauración de nuestra relación con Dios. Ninguna. Solo Cristo. Él es lo que nos une a Dios. No confíes en la religión. La religión judía se había vuelto corrupta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y Jesucristo viene a confrontarlos. Porque Jesucristo siempre hace eso, nos confronta con la verdad. No para que sigamos una religión, sino para que lo sigamos a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos, Señor, ser como tú. No impulsivos, Señor, ni pasivos, sino mansos que actúan sabiamente y en el momento indicado. Si queremos enojarnos cuando haga falta, Señor, no por nuestros deseos egoístas, sino para defender la verdad, para defender a los débiles. Y no queremos confiar en la religión, Señor, queremos confiar solamente en tu Hijo Jesucristo y con Él tener vida eterna. Gracias, Padre, por este devocional. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.